Eso lo estudiamos cuando iniciamos con pactos y cuando iniciamos con doctrina de Dios. Pero yo supongo que eso se olvida rápido, ¿no? La teología tiene 4 departamentos, muy bien. Entonces tiene un primer departamento que se denomina, para los que están escribiendo, un primer departamento que se denomina teología exegética. Ese es el primer departamento. Un segundo departamento que se denomina teoría histórica, teología histórica. Un tercer departamento que es teología sistemática y un cuarto departamento que se llama teología práctica. Entonces, cuando hablamos de teología, cuando estamos hablando del estudio de la revelación o el estudio de Dios, estamos hablando de que este es un gran edificio que contiene estos 4 departamentos, que tiene lo que es la teología exegética, la teología histórica, la teología sistemática y la teología práctica. Cuando vamos a preparar un sermón o cuando estamos estudiando teología, nos estamos metiendo de alguna manera en estos 4 departamentos. Entonces vamos a ver el primer departamento. El primero es teología exegética. ¿Cuál es el propósito de la teología exegética? ¿Quién recuerda? ¿Cuál es el propósito de la teología exegética? No. Pero hermana, tiene ideas, ahí van soltando sus ideas. Pero ¿cuál es el propósito? Por ahí es la cosa. Entonces, el propósito en sí mismo es la interpretación del texto. Eso es el propósito de la teología exegética. Es la interpretación del texto. ¿Qué es lo que el texto me quiere decir? Eso es el propósito de la teología exegética o el propósito principal. Interpretación del texto bíblico. ¿Qué se estudia? Pues la Biblia misma, ¿verdad? Entonces, se estudia el texto bíblico, se estudia el contenido bíblico y se utiliza obviamente los recursos como la hermenéutica, como la exégesis, pues porque es una teología exegética, que es tratar de sacar qué dice el autor o qué es lo que el texto bíblico quiere decir realmente, teniendo en cuenta su contexto y su literatura y en sí misma lo que dice o lo que desarrolla el texto. Entonces, cuando estamos estudiando, por ejemplo, Primera de Juan, ¿qué tuvimos que hacer inicialmente? Exacto, el contexto histórico. Y después nos introducimos ¿a qué? Al texto mismo, ¿no? Y en el texto vamos viendo lo que quiere decir el texto, teniendo en cuenta ciertos parámetros que son parámetros hermenéuticos, es decir, de interpretación y de lenguaje, ¿no? Entonces tenemos en cuenta esos parámetros y nos va guiando a qué es lo que quiere decir el autor bíblico en el texto en relación a su contexto. Es decir, estamos interpretando la Biblia, ¿verdad? Eso es teología exegética. Muchas personas, por ejemplo, a veces se hacían en grupos lo que llaman los carismáticos, grupos celulares. A veces llegan y se sientan un grupo de personas y entonces abren la Biblia y dice, leamos este párrafo, leamos estos versículos. Terminan de leer el versículo y dicen, bueno, ¿qué dijo Dios a su vida con esto? A ver, ¿qué nos dijo Dios? A ver, usted primero, ¿qué dijo Dios? No, pues sí, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Qué dijo Dios? No, pues a mí me dijo Dios que me esforzara porque es que en la casa tengo muchos problemas. ¿Y a usted qué le dijo Dios? No, a mí me dijo que iba a ser bendecido y iba a tener prosperidad. Con el mismo versículo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué nos está teniendo en cuenta? La exégesis o la interpretación, sino que se está enfocando en ¿qué? En la alegoría, pues
la alegoría es una interpretación del primer siglo, que se toma todas las cosas de la Biblia dándole un fundamento como demasiado vivencial. Se toma como la experiencia y lo que yo quiera que diga, sin ninguna clase de estudio, ni contexto, ni adecuación, ni mirar lo que dice el texto en su gramática, ni teniendo en cuenta la interpretación y teniendo en cuenta otras versiones. Simplemente a veces se hace es, bueno, ¿usted qué opina? O cuando abren la Biblia y dicen, mira, aquí este versículo está, Dios me habló en este versículo. Dios me habló en este versículo. Entonces, de una vez saca, ahí no se está entendiendo, no se está teniendo en cuenta la teología exegética. Bueno, que lo hagan algunos hermanos en un grupo de familia, pues pasa, pero a veces se escucha aún desde ciertos púlpitos, ¿no? Que sacan un versículo y de una vez le hacen lo último, que es la teología práctica, es decir, de una vez van a la interpretación práctica del texto. Entonces, aquí con esto el texto nos quiere decir es que tenemos que ser buena gente, aquí el texto nos quiere decir es que tenemos que animarnos. De una vez van a lo último del desarrollo teológico. Cuando se toma el texto de esta manera, pues no se saca realmente el contenido, el fundamento de la revelación cristiana, es decir, lo que Dios quiere decir. Ahora, como hemos estado estudiando con el hermano John, estudiar sistemáticamente o estudiar expositivamente, tiene la cosa de que a veces puede presentarse como un poco cotidiano, ¿sí? O como un poco aburrido en un sentido, repetitivo en muchas cosas, pero la Biblia lo hace así. Si me hago entender, la Biblia lo hace así y la pedagogía divina es la correcta, independiente de que nos parezca monótono, repetitivo, perezoso, porque si lo hacemos de la otra manera, pues lo más seguro es que no estamos teniendo en cuenta el texto en su contexto y en su realidad gramatical. Para hacer exégesis tenemos que tener en cuenta eso. Y esto se encarga la teología, ¿qué? Exegética. Segundo departamento, teología histórica. ¿Cuál es el propósito de la teología histórica? Aunque realmente eso está más que todo dentro si estamos hablando de un texto, como por ejemplo cuando hablamos de Primera de Juan, y estamos hablando de Primera de Juan, ¿cuál era el lugar de Primera de Juan? ¿A quién escribió? ¿La iglesia en dónde? En Asia Menor, ¿recuerda? En Asia Menor. ¿Y recuerdan ustedes cuál era la situación del movimiento que se estaba levantando, al cual Juan empieza a hablar y empieza a determinar las cosas? ¿Recuerdan cuál era ese movimiento? Los gnósticos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran los pensamientos de los gnósticos? Un pensamiento gnóstico. Exacto, de que Dios era, que Cristo, hablando de Cristo, exacto, que era una especie de fantasma, que no podía ser, que Cristo no podía ser Dios, sino que era una especie de aparición o una especie de fantasma. Ese era un pensamiento gnóstico, ¿no? Ese pensamiento gnóstico en relación a lo que es Dios, en relación principalmente a lo que es Cristo, era lo que el apóstol Pablo empieza a atacar, porque ese era dentro de la iglesia misma, pero eso está dentro de la teología exegética y dentro de la hermenéutica de la interpretación del texto. Entonces, ¿qué hace la teología histórica? La teología histórica el propósito es la perspectiva histórica del cristianismo, es decir, llega alguien después de 2000 años, llega alguien después de 2000 años y dice, esta es una teología, la teología de la sanidad interior. Ah, bueno, ¿y eso dónde está? No, pues es que Dios nos la reveló y es una teología. Entonces, ¿cuál es el propósito de la teología histórica? Bueno, vamos a ver. ¿Será que San Agustín hizo sanidad interior? ¿Será que el apóstol Pablo hizo sanidad interior?
¿Será que la patrística, o sea, los discípulos de los discípulos, hicieron sanidad interior? ¿Será que en la discusión de los apologistas y de los latinos en los primeros siglos hubo esa temática? ¿O vamos más adelante? Vamos a mirar qué es lo que hay de los reformadores y de los prereformadores. No, pues entonces vamos más adelante. Vamos a ver qué hay en el desarrollo de la teología, del desarrollo después de la teología sistemática en las confesiones. ¿Dónde en las confesiones está lo de sanidad interior? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que por ningún lado existe. Y si no existe eso por ningún lado, eso nos quiere decir que ahí está pasando algo. ¿Sí me hago entender? O sea, si la historia no está respaldando una teología nueva que alguien dice y vamos a confrontarnos en la historia, pues eso nos quiere decir que está pasando algo. Porque si ninguno lo vivió y no hay ningún escrito con respecto a eso, o sea, si no hay ningún escrito sobre la sanidad interior, si ninguno de las personas letradas de la historia que han hablado de la teología, de los libros, que son cientos y cientos y cientos, hablan de la sanidad interior, y llega una persona que ni siquiera tendrá de pronto conocimiento en griego y ni en hebreo y dice que hay sanidad interior, entonces, ¿para qué nos sirve este departamento? Sí, esa es una argumentación, pero la argumentación digamos que no es el contexto histórico del texto, porque eso está dentro de la hermenéutica, sino la teología histórica. La palabra es esa, teología histórica. Entonces la teología histórica es lo que usted está diciendo. Entonces, si no han habido apóstoles, es decir, si a San Agustín nunca le dijeron apóstol, entonces si a Lutero, a Calvino nunca le dijeron apóstol, sirve de argumento de por qué en la historia no existieron más apóstoles aparte de los apóstoles para que alguien se haga llamar apóstol. Entonces tenemos que tener en cuenta la historia. Si no tenemos en cuenta la historia, entonces estamos echando a la basura 2000 años de doctrina, de pensamiento y de desarrollo doctrinal, ¿no? Los estamos echando a la basura. En la teología histórica se estudia, hay un libro que es de Berkov muy bueno que se llama Historia de las Doctrinas Cristianas, es grueso, yo lo leí cuando estaba en el seminario, y ahí está desde la Trinidad, la concepción del hombre, la soteriología, todos los pensamientos de la historia. Es un poco denso el libro, eso sí, pero está todo el pensamiento, resumidamente también, de las doctrinas que se han presentado dentro de la iglesia, digamos cómo se ha desarrollado esa parte doctrinal desde la parte doctrinal e histórica. Entonces, la teología histórica nos ayuda, ¿verdad? Porque manifiesta y estudiamos la real actitud de la iglesia y cómo se desarrolló la iglesia, como por ejemplo lo del hablar en lenguas. Ni Lutero, ni Calvino, en el desarrollo histórico usted no ve nada, ni San Agustín, ni la patrística, usted no ve por ningún lado que digan eso. Tal vez el Lutero dice que él tenía el don, pero porque hablaba en lenguas en el sentido de que hablaba hebreo y griego. ¿Sí me hago entender? Y ahí lo especifica. Tengo el don porque hablo hebreo y griego, pero no fue que se le pareció una revelación y aprendió a hablar griego, sino que se dedicó a estudiar griego, ¿no? Y se dedicó a estudiar hebreo. Entonces, en ese sentido, también una argumentación histórica del por qué entonces, qué pasó. O sea, entonces, son cosas que aparecen de repente. O sea, nunca los grandes teólogos de la historia percibieron estas cosas y de repente salen unos 3 o 4 de dudosa teología y sacan ciertas argumentaciones teológicas tomando un versículo aquí, un versículo allá, y una revelación aquí, y no se tiene en cuenta la historia. No, el departamento de la historia es necesario. Sí, ese es el punto, que, a ver,
muchos cristianos ni siquiera saben quién es, de dónde venimos, quién es Lutero, por ejemplo. Bueno, ¿quién es Lutero? No, pues Lutero, no, pues... O sea, la gente no conoce quién es Lutero, o sea, no conoce quién es Calvino, no conoce quién es, pues hasta la identidad que nosotros tenemos con Charles Spurgeon. Y eso que algunos cristianos carismáticos, algunos carismáticos hablan de Charles Spurgeon, pero ni siquiera conocen su doctrina, ¿no? Lo menciona porque era el príncipe de los predicadores y porque llenaba la iglesia y iba mucha gente, entonces lo menciona en sus predicaciones, pero no tiene una comprensión realmente de quién era, de quién es, de cuál es su doctrina, de cuál es su pensamiento. ¿Por qué? Porque no tiene idea de lo que es la teología histórica. Sí, reciente. Sí, lo que hablamos el miércoles precisamente de ciertas actividades eclesiásticas que en la iglesia son nuevas. El grupo de jóvenes es nuevo, los departamentos es una cosa nueva, pero nueva estoy hablando de 60, 100 años para acá, pero tenemos más de 2000 años de historia. Entonces, ¿por qué se hacen? La otra vez estaba escuchando un debate bueno, no era un debate, sino estaba Sugel y estaba este, Miguel Núñez, entonces le preguntaron si el cesacionismo o el continuismo. Y entonces Sugel dijo, no, pues obviamente el cesacionismo, y Miguel Núñez decía algo así, con lo que usted está diciendo, decía, no, pero es que toca tener control, pero es que toca mirar, porque tenemos que hacerlo muy bíblicamente, en un sentido prácticamente era, no tenemos ni idea quién lo hace bien y quién lo hace mal. O sea, digamos que fueron 2000 años que estuvieron equivocados y después ahorita vino. No, porque aquí no estamos hablando específicamente de otros dones, sino del hablar en lenguas y la profecía, por ejemplo, que son los dones que son los más destacables. Pero entonces, ¿ahí qué pasó? O sea, Dios no se manifestó. Pero ¿cuál era el propósito de hablar en lenguas? Aunque bueno, este no es el tema, pero vamos a terminar esta parte. ¿Cuál sería el propósito de hablar en lenguas? Pero por edificación de la iglesia, ¿en qué sentido la edificación de la iglesia? Entonces, la edificación de la iglesia sin el canon, ¿no? Ahora, tenemos el canon, necesitaremos entonces nosotros el don de lenguas para edificación de la iglesia, si ya tenemos el canon. Porque es que ese es el punto. ¿Cuándo se desarrolla el canon? No, digamos que hablando del Nuevo Testamento, ¿en qué momento se regula el canon? ¿Qué es canon? Empecemos por ahí.
El canon es la lista, viene una palabra hebrea que es regla, es la regla. Entonces cuando se termina el canon, que es la lista, o que es la regla, entonces, hablando del canon del Antiguo Testamento, porque obviamente el canon del Nuevo Testamento, perdón, porque el canon del Antiguo Testamento ya estaba. Ese canon, dentro de la teología histórica, hay una forma de cómo se desarrolló y donde los hermanos del primer siglo, o más o menos primer siglo, casi segundo siglo, tenían unos parámetros distintivos para desarrollar el canon. Una vez se tenía completo el canon, uno de los parámetros era que los libros del canon o las cartas que estuvieran ahí fuesen cartas escritas por apóstoles, ¿sí me hago entender? O personas que tuvieran una autoridad pues claramente dada por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué eran? Porque ellos creían fielmente que una vez concluido el canon, o sea, la regla de medir, o sea, lo suficiente, ya no iban a necesitar otras manifestaciones. Si necesitaban otras manifestaciones, entonces el canon hubiese quedado abierto. Y la profecía o las lenguas son manifestaciones abiertas. Pero de todas maneras, hermano, después podemos trabajar un poco de todo lo que es lenguas y profecía. Pero es el punto de que la teología histórica también tiene que decir con respecto a eso, ¿no? Tiene que decirlo en relación a lo que es el desarrollo del canon, de cómo se dio el canon, de cuáles son los primeros, lo que es la patrística, lo que es el desarrollo de los apologéticas, porque también hubo divisiones entre pensadores latinos y pensadores occidentales en el desarrollo histórico del pensamiento. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Si no tenemos en cuenta la historia, pues vamos a patinar en lo mismo que ya se patinó hace años, o vamos a caer en cosas negativas que ya se cayeron hace años. ¿Me hago entender? Entonces, por eso la teología histórica es tan importante, ¿no? Ahora, siga. Exacto, y hay muchos años en que no pudo ser de así ni de otra manera. Digamos si tiene relación, pero no es lo mismo. Cuando yo hablo de la fe histórica, por ejemplo digo, tenemos la fe histórica, ¿a qué me estoy refiriendo? A que nuestra fe se basa en la confesión, por decirlo, se basa en las escrituras, pero digamos que tenemos la misma fe que los hermanos de la Confesión de Londres, que la Confesión de Westminster, que las primeras los primeros concilios, como el concilio de Calcedonia, cuando hablaba acerca de la deidad de Cristo, o el concilio de Calcedonia, el concilio de, ¿cuáles son los concilios? No, Trento es el católico, hermano. Bueno, se me olvidó el concilio de Nicea, Éfeso. Entonces, digamos que cada uno habló, por ejemplo, de la Trinidad, otro habló de la deidad de Jesús, el otro de la doctrina de la salvación. Entonces, digamos que en ese sentido tenemos esa fe que básicamente es la fe de las ¿qué? De las Escrituras, que es la fe de la palabra del Señor, que es la misma fe de los creyentes. Pero aquí se tiene en cuenta. Pero aquí lo que hacemos es, digamos, estudiar lo que se llama, eso tiene un nombre, se llama fenomenología del cristianismo. Fenomenología del cristianismo. Es decir, el cristianismo y sus movimientos históricos. Cómo se va desarrollando, cómo se va dando el cristianismo en ese sentido. El cristianismo y su desarrollo histórico. El cristianismo no ha sido estático. Por eso es de difícil forma, ¿sí me hago entender? No es una cosa, es más, nosotros podemos aquí tener unas formas, si usted va, no sé, a los cristianos en China o los cristianos en Inglaterra, y usted se va a encontrar con cosas raras. Es más, si Calvino viniese acá y nos viera así como estamos,
tal vez se desgarraría las vestiduras, pues porque nosotros, digamos, yo no tengo atuendos apropiados, por ejemplo, ¿sí me hago entender? Entonces, digamos que hay un desarrollo histórico que se ha dado a través de los tiempos y es necesario tenerlo en cuenta, particularmente en sus hechos doctrinales, ¿no? Tercer departamento de este edificio, que es teología, la teología sistemática. ¿Cuál es el propósito de la teología sistemática? Sí, por ahí es, pero no, digamos que la construcción es la palabra, no la revelación, sino la construcción. La construcción ordenada ¿de qué? No, de cada libro no. No. ¿De qué? ¿De qué será? De la doctrina, del pensamiento doctrinal de una forma organizada. Entonces, primero, los que han tomado en pocas palabras, ¿no? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué seguimos? ¿Quién es quién? Cuando hablamos del pecado, ¿quién sería ahí? ¿Quién es quién? ¿Quién es el hombre? Después, ¿quién es Cristo? Las obras de Cristo, los oficios de Cristo, la salvación. ¿Qué es lo que tiene que ser un creyente? En pocas palabras. Entonces, eso es una construcción sistemática, es decir, de una forma ordenada, de una forma organizada, nos va llegando a un propósito claro, a un propósito sistemático y ordenado. Se estudian aquí las doctrinas, lo que estamos viendo también los miércoles es doctrina sistemática, porque estamos estudiando ¿qué? ¿Qué estudiamos los miércoles? La confesión de fe, y dentro de la confesión de fe entonces están las doctrinas, obviamente, centrales del cristianismo. Se estudian las doctrinas, los dogmas cristianos, se están estudiando ahí cuáles son nuestros pensamientos en referente a todos estos parámetros. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿Por qué la salvación? ¿De qué se trata esa salvación? ¿Para qué fue la salvación? ¿Cuál fue el objetivo después de la salvación que vendrá? ¿Qué es santificación? ¿Qué es regeneración? ¿Qué es escatología? ¿Qué es apologética? ¿Qué es apologética? ¿Recuerdan que eso lo vimos con el hermano Rodolfo? La defensa de la fe, ¿no? También podemos ver qué es ética. Entonces, ¿qué dice Dios respecto al aborto? Eso está dentro de la teología sistemática. ¿Qué dice Dios en relación ahorita con esta situación triste y vergonzosa para nuestro país, que no es más sino la ira de Dios, sino el juicio de Dios sobre nosotros, de esta adopción por parte de la Corte Suprema, que ya dice que se puede haber adopción para las personas del mismo sexo? No es más que el juicio de Dios sobre nuestra nación, que nos tiene que llevar a orar, a ponernos de rodillas, a dar testimonio como creyentes, pero es una cosa real, ¿verdad? Esos temas éticos también lo toca la teología sistemática, la apologética, es decir, defensa de la fe y de los planteamientos doctrinales, y en algunos sentidos ciertos asuntos polémicos, ¿no? Esas son los parámetros de la teología sistemática. Y por último, la teología práctica. Teología práctica. ¿Cuál es el propósito de la teología práctica? Sí, pero más, es lo que dice el hermano, sí, pero la teología práctica lo que hace es comunicar lo que es efectivo. ¿Para qué? Lo que dice el hermano, ¿para qué? Para vivirlo, ¿sí? Es decir, la aplicación de la teología en la iglesia. Cuando preparamos un sermón, cuando se estudia teología, se tiene que tener en cuenta la teología exegética, la teología histórica, la teología sistemática, para ahí sí pasar ¿a qué? A la teología práctica, es decir, la aplicación, la aterrizada del cómo vivirlo, del cómo hacerlo. Esa es la aplicación de la teología en la iglesia. ¿Dónde se manifiesta?
en lo que somos como congregación. Por ejemplo, en la homilética, ¿qué es? Es la forma en cómo se predica. Esa es, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia tenemos una cosmovisión teniendo en cuenta nuestra teología exegética, nuestra teología histórica, nuestra teología sistemática, y nuestra homiléctica es basada en eso. Es decir, cuando predica alguien acá, no se la pasa echando chistes, no se la pasa promocionando hacia sí mismo, sino en qué se va centrando el predicador. En Cristo y en el qué, en el texto, ¿verdad? Y en su interpretación. Eso viene pues de una cosmovisión teológica. Nuestra liturgia, ¿qué significa la palabra liturgia? El modo o la forma en que está organizado nuestro ¿qué? Nuestro culto. Nuestro culto está organizado, o lo que somos como creyentes, y nuestro culto conservador no viene de la nada, viene de un análisis del cómo debe ser la ¿qué? La liturgia. Entonces nuestra liturgia trata o desea enfocarse en glorificar a Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la parte más importante de nuestro culto? La predicación de la palabra, la predicación de la palabra. Y nuestro culto tiene música, pero la música ¿qué trata de ser? Trata de tener un enfoque que glorifique a Dios y que no esté enfocando a nosotros mismos. No quiere decir que una persona no pueda escuchar música en la casa o cosas así, sino que en el momento del culto, de que nos organizamos como culto, tenemos una idea clara que la congregación viene a glorificar a Dios y tratamos de hacerlo de la manera que sea más que prudente, sabia. Ese es el sentido. Ahora, entonces quiere decir que es malo que yo me sienta contento con una canción. No es malo. Y la canción y la música son para eso, ¿sí? Pero estamos hablando del culto público y nuestro deseo de que en el culto público podamos tener una honra al Señor, porque es el culto que Dios determinó, es decir, el día del Señor. Digamos que eso viene, la liturgia, de una reflexión teológica. Las misiones, que salgan misioneros a otros países, ¿eso de dónde sale? Eso sale también de una reflexión teológica, pero ya es en forma que práctica. Entonces, esta es la aplicación de cómo nosotros aplicamos la teología en la iglesia. Como yo les decía, lo de la cuestión del grupo de jóvenes y todo eso, eso viene de una reflexión, lo que somos, del por qué no hacemos ciertas cosas. Entonces hay una reflexión teológica del por qué no lo hacemos. Entonces esa reflexión teológica tiene en cuenta la exégesis, tiene en cuenta la historia, tiene en cuenta la sistemática y lo aplica de forma que práctica a la iglesia del Señor. Entonces los que quieran predicar, ¿sí? Tienen que aprenderse tienen que ser expertos en estos 4 departamentos, ¿no? Como complicado, ¿no? Bueno, realmente yo no soy experto en los 4 departamentos y yo creo que ninguno es experto en los 4 departamentos, sino que hay personas que se hacen expertas en algún departamento. ¿Me hago entender? O sea, un pastor para una congregación que tenga estudios teológicos serios, tiene que tener claro los 4 departamentos y saberlos utilizar. Pero los que nos enseñan, por decirlo de alguna manera, o pastores que quieran dedicarse a ser pastores y también docentes, se preparan en unos específicos. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, el hermano Joel, el americano que venía, ¿recuerdan? Su pregrado era en lenguas bíblicas. Entonces, ¿para qué le sirve eso? ¿Para qué serviría las lenguas? ¿Para cuál departamento? ¿Para cuál departamento siguen? No. Teología exegética, porque está aprendiendo hebreo, o aprendió hebreo y griego, ¿y eso para qué sirve? Para interpretar ¿qué? El texto bíblico, ¿sí me hago entender?
Entonces una persona que, este hermano se dedicó a eso y ahorita está haciendo su doctorado, está haciendo su doctorado en Mister, entonces él quiere ser docente, entonces está siendo docente, entonces es especialista en un departamento. Cada persona se va especializando. En mi caso, me especialicé un poco, aunque estoy haciendo una maestría en teología, me especialicé en teología histórica, y entonces más que todo es en la parte de la historia de doctrinas, de cómo se desarrolla, de cómo se hace vivir histórico. Pero en un sentido, pues también todos tenemos un alto grado de teología sistemática, porque es lo que más estudiamos. La teología sistemática es lo que más se estudia en la iglesia local. ¿Por qué? Porque son los fundamentos o las bases de la iglesia del Señor. Pero cada persona, digamos, un pastor promedio pues tiene que tener claros los 4 departamentos, pero hay unos que se especializan. Por ejemplo, hay algunos que se especializan en un departamento, pero en una parte de ese departamento. Es decir, por ejemplo, hay gente especializada en apologética. ¿Y apologética de dónde es? No. De la teología sistemática. Apologética es dentro de la teología sistemática, y entonces la persona se especializa solamente en apologética. O hay personas que se especializan son especialistas en ética. ¿Ética qué departamento es? También de la sistemática. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Hay 4 departamentos, ¿no? Hay 4 departamentos. Primer departamento es exegética. ¿Cuál es el propósito de la exegética? Del texto. Entonces ahí están los que saben griego, los que saben hebreo, cómo hacer la hermenéutica, cómo se maneja el texto, qué dice el texto en su contexto, la gramática del texto, qué es lo que quiere decir. Ahí entra también la crítica textual, ahí entra lo que es crítica alta, crítica baja, que es un poco de cosas que son del tiempo de la ilustración, eso. Otra es la teología histórica. ¿Cuál es el propósito? La perspectiva histórica de la iglesia, ¿cierto? Se estudia que la iglesia en sus manifestaciones históricas, la historia de la iglesia y también la historia de las doctrinas, cómo se van dando. Y la teología sistemática, que es la construcción sistemática ordenada de los principales puntos. Entonces ahí está la apologética, la dogmática, la ética, los temas políticos, o sea, todo lo que sea un dogma. Cuando dogma, ¿qué quiero decir? Doctrina, o sea, un pensamiento cristiano. Y en la práctica es la forma de cómo hacemos las cosas en consecuencia de lo que tenemos en nuestra cosmovisión. Cuando hablo de cosmovisión es como la forma en que nosotros pensamos a la luz de la Biblia. Entonces ahí está la forma en cómo predicamos, la forma en cómo en nuestro curso, en nuestro culto, y la forma práctica, ¿no? La aplicación teológica en la iglesia. ¿Queda claro, hermanos? Sí, es un dogma cristiano. Digo dogma cristiano, sí, porque puede haber un dogma no verdadero, ¿no? Tengo que ponerle apellido, ¿no? Dogma cristiano. Entonces, dentro de esto, entonces vamos a hablar de un tema que es la soteriología. ¿Dónde queda la soteriología entonces? ¿Qué es la soteriología? Exacto, el estudio de la salvación. Entonces, dentro de estos 4 departamentos, ¿dónde está la soteriología? Sistemática. Aunque estamos estudiando la teología sistemática, tal vez podemos ver algunas pequeñas luces de teología histórica. Exacto, pero nuestro enfoque va a ser, dentro de la teología sistemática, la soteriología. ¿Qué es la soteriología? Doctrina de la salvación. Y eso es lo que vamos a meternos. ¿Claro o muy enredado, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Va a tocar hacer examen. No les dé pena preguntar, hermanos, porque después pregunto así y veo como de pronto que se quedó enredado. Oremos entonces al Señor, hermanos, si no hay preguntas. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu bondad, gracias porque nos llevas al conocimiento tuyo, al
conocimiento de estas verdades bíblicas. Guíanos, Señor, a reconocer que solamente en tu revelación encontramos la verdad del Evangelio. Gracias porque vamos conociendo estos departamentos, vamos conociendo qué es la teología y vamos analizando, Señor, estos principios. Guárdanos del mal, guárdanos del maligno, guárdanos de no tener en cuenta tu doctrina y llévanos, Señor, a la fortaleza en tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, vamos a tomar